Kenji Fujimori negó que su visita del viernes a Ollanta Humala en su celda del penal de Barbadillo obedeciera a algún cálculo político. Se trató, según dijo, de un acto humano frente a quien vive la misma situación que su padre. Entre tanto, la jefa de prensa del Partido Nacionalista, Cintia Montes, afirmó tener dudas de que el encuentro haya sido desinteresado. Cabe señalar que Hermenegildo Fujimori visitó hoy nuevamente al exmandatario nacionalista. Marcelo Odebrecht dijo estar casi seguro de que la constructora brasileña financió a otros candidatos en las elecciones del 2011 en el Perú, según se lee en la primera parte de la declaración que brindó a los fiscales peruanos en Brasil, publicada hoy en el diario La República. Según el referido medio, el fiscal Germán Juárez Atoche omitió preguntas sobre los aportes a Keiko Fujimori y Alan García. Al respecto, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, negó un presunto blindaje a los ex candidatos presidenciales. Y el presidente Kuczynski afirmó que el diálogo con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha servido para voltear la página. En entrevista con El Comercio, dijo que él y la ex candidata presidencial hicieron un borrón y cuenta nueva, luego de reconocer que se dijeron cosas que jamás debieron decirse. Y el alcalde de Lima, Luis Castañeda, se quejó de que le imputen las tragedias ocurridas en la capital. Fue al comentar el accidente que recientemente dejó 10 muertos en el Cerro San Cristóbal. De otro lado, no pudo precisar el monto invertido en la construcción del puente Bella Unión. Y para estar informado las 24 horas del día, usted debe seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, bienvenidos. Empezamos otra semana, otra jornada informativa semanal aquí en, ¿Qué tal? En Portada. ¿Cómo Verónica, estás, ¿cómo Mario? estás? Muy bien, muy bien. Todos atentos a lo que estaba sucediendo en la Tiroes durante todo el fin de semana, por supuesto. Antes de empezar con los temas, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas, al congresista Mauricio Mulder, del Partido Aprista, a quien le damos las buenas noches, y el congresista Richard Arce, del Movimiento Nuevo Perú. Nuevo Perú. Muy bien, ¿cómo ha quedado eso, congresista? Qué cosa tan rara, ¿no? Ya se separaron, se quedaron fuera. Hemos tomado una decisión bastante difícil, Sí, claro, frente a una coyuntura bastante complicada. En realidad, durante un año... ¿Se le puede decir bancada Movimiento Nuevo Perú? No. En realidad, legalmente no hemos sido reconocidos como bancada, claro. Y tampoco la ley Mordaza que fue aprobada por el Fujimorismo no va a permitirlo. ¿Cómo lo podemos presentar entonces? Congresista de la República. Congresista de la República, pero somos parte de una organización política que Muy estamos en tránsito de juntar firmas y poder inscribirnos oficialmente. Pero lo importante es que hemos tomado una decisión que nos va a costar definitivamente, porque se pierde algunas prerrogativas que se tiene dentro del Congreso de la República, pero era importante priorizar los temas nacionales a que se esté ventilando estas diferencias internas. Eso era muy importante. El día justo de la conferencia. Muy bien. Listo, ahora sí. Vamos con el primer tema. El primer tema tiene que ver con Kenji Fujimori, quien sigue siendo el centro de la noticia para gusto y disgusto. De algunos. De algunos, así es. Él, como ustedes saben, durante el fin de semana, el viernes en realidad, visitó al expresidente Ollanta Humala tras haber visitado a su propio padre en el Fondo Barbadillo, y parece que trabaron algún grado de cordialidad. Luego él ha negado que aquello respondiese a algún cálculo político, y parece que tal fue el grado de cordialidad que hoy día lo volvió a visitar. El domingo también. También, o sea, son 3 visitas ya. Claro, porque estas imágenes que estamos viendo, a ver si nos confirman del switcher, porque él ha estado, ayer, tengo entendido, fue la señora Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Y fue Keiko Fujimori y también fue el señor Kenji Fujimori, y tenía 2 bolsitas. Entonces yo cuando vi las 2 bolsitas, una que decía AF y la otra que decía OH, decía, ya pues este congresista ya muy figuretti, ¿no? No es necesario tener que poner un cartel grandote que diga, le estoy llevando cositas al señor Ollanta Humala. Sí, ha argumentado que son 2 dietas distintas, porque uno tiene que comer bajo. No, pero es que luego, eso pensé, apenas vi la imagen muy temprano, pero me llegó al comercio, leí entonces la columna y dije, ah, no, esta es la segunda. Y hoy ha sido la tercera, entonces ya no se necesita la bolsita nomás. O sea que vamos a ver capítulo. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de Kenji Fujimori y luego les vamos a dar la palabra a nuestros invitados para que nos digan qué tienen que comentar al respecto. Acá no hay cálculo político. Yo sé lo que es tener
un pariente, un familiar en prisión. Desde el primer día que un familiar entra a la cárcel, al resto de familiares les cambia totalmente su vida, sus horarios, les cambia todo. ¿Los familiares también están presos? Por supuesto. Es como tener un pariente con cáncer. Toda la familia se ve afectada. ¿Y a usted le parece justa esta prisión? Hombre, hay que dejar de lado el odio, el rencor. Uno no puede vivir odiando de por vida. ¿En un momento llegó a odiar al presidente Humala por lo que decía su padre, por ejemplo? Rencor quizá, pero eso hay que irlo limando. Yo creo que durante casi 17 años ambas partes hemos construido muros de odio, rencor, y creo que ha llegado el momento de tumbar esos muros y construir puentes. Gracias. Así es, le llevé una casaca y una frazada que eran de mi padre, y ya en la noche mi padre preparó pan con queso. Ajá. Y un poco de té, ¿no? ¿Y qué O piensa sea su que padre? el expresidente Humala se abrigó con la casaca de su padre. Bueno, Ironía de la vida, ¿no? en la noche acá hace muchísimo frío. Que había una bolsa que decía OH. ¿Ese OH usted lo hizo en referencia a algo o simplemente era...? No, sino que tú sabes que mi padre tiene una dieta especial, no puede consumir alimentos con alto contenido de sodio. Y el presidente Ollanta Humala tiene una dieta baja en grasa, ¿no? Entonces, para diferenciar, ¿no? Y ahora Claro. el ají de gallina se lo pidió él, a lo mejor. El presidente Humala le pidió el ají de gallina que le está trayendo ahora, ¿no? Bueno, tiene buen diente. Sí. Sí, sí, claro. Él le dijo que le gustaba el ají de gallina. Come de todo. Bueno, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados congresistas? Bueno, a mí sinceramente todo eso me parece una payasada y es parte del esquema interno de la bronca que tiene con su hermana. Tratar de ahora utilizar el hecho de que Ollanta Humala esté compartiendo prisión con su papá y ganarse alguito de publicidad y de comentario bajo la norma política muy cínica y muy hipócrita que dice, aunque hablen mal, hablen de mí, es bueno, ¿no es cierto? Y entonces ahí estamos todos como todos los días hablando de él. Y obviamente pues eso no tiene nada de humanitario, ¿no? Porque si tuviera realmente un interés humanitario no lo estaría pregonando, no estaría haciendo conferencia de prensa, lo mantendría pues discreto, ¿no? Porque lo hace por humanidad, no lo hace por humanidad, no comamos ese cuento. Él está en un plan de posesionarse como una alternativa albertista al interior de la organización fujimorista, para tratar de generar una corriente que lo termine de posesionar políticamente. Él está haciendo política, o le hacen hacer política, mejor dicho, ¿no? Incluso con artículos en el Diario de Comercio, que obviamente él no los escribe, pues, no porque uno suponga que no lo puede hacer, sino porque él mismo lo ha dicho, ¿no es cierto? Él dice, no, tú sabes perfectamente, le dijo a René Gastelumendi, ¿no?, que a los periodistas nos editan, o sea, nos hacen los artículos, ¿de dónde saca que los periodistas nos editan? Y ni sus Twitter los escribe, él mismo lo ha dicho, ¿no es cierto? Así que a mí me parece que todo esto es parte de un tinglado, de un juego interno en el que todos los peruanos estamos comentando lo que sucede en esa organización, cuando en realidad lo que hay es una bronca interna muy fuerte, ¿no? ¿Y por qué tener esta actitud hacia Ollanta Humala significaría una ventaja para él frente a Keiko? Porque se muestra como una persona supuestamente humanitaria y además recaba el apoyo de los caviares. O sea, aquí lo fundamental es tener el apoyo caviar. Porque el apoyo caviar es importante, porque como tiene un control muy grande de los opinólogos de medios, ya nadie le habla de los 100 kilos de cocaína en el almacén. ¿Quién le hablaba de eso? Generalmente, pues, los enemigos de izquierda, ¿no? Le mencionaban ese tema, ahora ya no se lo mencionan, no le mencionan ese tipo de cosas, ahora es el bueno, el que defiende a la comunidad LGTB, el humanitario que defiende a Ollanta. Pero tan fácil es convencer, digamos, a este grupo a de eso personas. apunta, a eso apunta. ¿Cree usted que es tan fácil de convencer a estas personas? O sea, quienes lo acusaban sobre lo de A la ver, droga y Limaza, muéstrame. tan rápido solamente por esto ya creo A ver, que muéstrame artículos recientes escritos por estas personas en donde vuelvan a recordar eso y no estén más bien en el plan de decir, bueno, esto, hay un buen cambio, hay una perspectiva distinta, etcétera, etcétera. Se nota. En la refriega interna en el Frente Amplio, uno de los cargos que le hacía el sector de Tierra y Libertad a los de Nuevo Perú es que eran caviares.
Entonces, ya que reclama un pronunciamiento caviar a propósito de Kenji, quizás usted pueda asumir esa voz, ¿o no? Soy del Nuevo Perú, vengo de Apurímac. Sé bien que el término caviar nace durante el gobierno de François Mitterrand en Francia, en la década de los 80, por ese sector intelectual que ingresó al gobierno y fue muy cuestionado en su momento por estos sectores de dirigentes sindicales. El término caviar en nuestro país se relaciona generalmente a las personas que tienen una formación académica, que tienen, entre comillas, un buen estatus de vida y que comparten esta ideología, pero eso es muy importante resaltar. Nuestra posición de izquierda no es por una orfandad, no es por orfandad, no es por necesidad, no es por revanchismo. Nuestra posición de izquierda es porque sentimos indignación. Indignación cuando hay injusticia, indignación cuando hay pobreza, indignación en un país donde hay tanta riqueza y al lado de eso tenemos índices de desnutrición, de pobreza extrema que son de vergüenza para el país. O sea, cuando hablan de caviares, usted no se siente en ese grupo. Yo sería en ese caso Pachamanca, ¿no? Porque yo soy de Apurímac. Claro, por eso decía, pues, le falta el requisito, hay que ser de San Isidro. Hay que ser de San Isidro. Claro, los caviares son de San Isidro. No, pero en ahí yo discrepo con la posición porque definitivamente es una forma de estigmatizar una posición coherente de muchas personas. Hay gente, claro, evidentemente en todos los sectores, en los diferentes partidos políticos que tienen un discurso y es algo muy distinto a sus acciones. Pero la posición que tienen muchos intelectuales de posición de izquierda se han mantenido durante los años. ¿Y sobre Kenji Fujimori, usted qué le parece? Yo lo veo más anecdótico este caso y a mí me causa mucha sorpresa que lo utilice mediáticamente. Porque si quieres llevar dos tuppers para entregar a dos personas, simplemente uso bolsas de color distinta, ¿no? Puedo llevar una bolsa roja para Ollanta Humala y puedo llevar una bolsa, no sé, blanca para Alberto Fujimori, por no decir amarillo. Lo concreto claro, es que ¿cree usted que está haciendo como una sobreexposición y los actos de humanidad se hacen en silencio y son los más reconocidos. Aparte que evidentemente tiene todo un mensaje político relacionado a las diferencias internas que tiene dentro de su organización. Es una especie del fujimorismo moderado. Me hace recordar las campañas políticas cuando el fujimorismo se convierte hasta en defensores de sindicatos, defensores de comunidades campesinas, lo cual no es su eslogan permanente, más aún cuando son gobierno. A mí me da la impresión de que de repente hay un reto a Keiko, porque es decir, el primero que se acercó a Kuczynski fue Kenji. Entonces Keiko después también se acerca a Kuczynski. Es como decirle, bueno, ahora yo me acerco a Humala, a ver, acércate tú. Puede haber una dimensión de esa Debe haber mensaje además, político de por medio, claro. Pero recuerde usted que también Kenji Fujimori está jugando mucho con esto de las imágenes. Está utilizando el manga japonés para poder vender una imagen. Y el manga tiene mucha aceptación en sectores de nuestra generación. Claro. Entonces, cala, tiene un mensaje político de posicionamiento de imagen y definitivamente debe tener intereses políticos en el futuro. ¿Qué iba a decir algo congresista Mulder? Que se trata de un tema humanitario porque las personas que tienen familiares que van presos sufren en su entorno y en su horario, etcétera, que visite a Vladimiro Montesino, que era su tío, o a Abimael Guzmán, pues, que también hay que tender puentes a la reconciliación, etcétera, etcétera. Por eso es que esto es hipócrita, pues, porque no es un tema en el que realmente haya una voluntad de hacer un acercamiento de carácter humanitario. Lo que se está buscando es posicionamiento político y claro, usan al señor Humala al respecto, que ya no está en condiciones de negarse a una visita como esa, ¿no es cierto? Así que esto es parte de la bronca interna del partido fujimorista y es claro de que eso va a continuar mientras no la resuelvan. Hay un tema adicional, el hecho de haber dictado prisión preventiva, había una expectativa de parte de la población en la lucha contra la impunidad, al tema de la corrupción, ha generado también cierta solidaridad. Y en lo personal, por ejemplo, a mí me preocupa mucho los hijos de Ollanta y de Navin Heredia. Entonces, hay una especie de corriente de opinión que es crítica con la sentencia que ha dado, la orden de la resolución que ha emitido el juez Richard Concepción Carhuancho. Entonces, para mí, podría ser hasta una especie de aprovechamiento político en esa tendencia de querer tener una buena imagen frente a la población. Y eso es delicado, y eso no es humano, eso es aprovechamiento político. Esa supuesta tendencia obedecería a un criterio, a mi modo de ver, completamente alejado de la realidad. Es como cuando
uno ve que un carterista le arrebata la cartera a una dama caminando por la calle y todo el mundo empieza a gritar al ladrón, agárrenlo, hasta que aparece un policía, lo agarra y le empieza a manosear o a restregar al ladrón y la gente empieza a decir, abusivo, déjalo, que se vaya, que no sé qué. Así es. Entonces ahora se está aplicando una norma que establece que hay peligro procesal cuando las penas son altas por delitos graves. Lavado de activos, por favor, asociación ilícita para delinquir. Ahora hay que aplaudirlos porque se han entregado, pobrecitos. Entonces la verdad es que la ley es la ley y aunque sea dura, la ley hay que aplicarla. Y esa suerte de búsqueda ahora de dulcificación, ¿no? De permisividad y de pobrecitos, no toma en cuenta que ha habido delitos graves. Y esos delitos graves se han hecho con el dinero de los peruanos. Y que además hemos tenido un presidente supeditado a intereses extranjeros. Lo que ha escrito Mariátegui hoy día a mí me parece que tiene toda la razón. Allá hay traición a la patria. Un presidente que no tiene la soberanía de poder decirle a otro presidente del que recibió dinero lo que tenga que decirle en defensa del Perú. Incluso, ahora lo vamos a comentar, Odebrecht, cuando habla de los aportes, habla del interés geopolítico que tenía el gobierno de Lula de darle plata a Humala. ¿Cuál es el interés geopolítico de un país? Imponerse sobre el otro, pues. Y el señor Humala recibe plata de otro y efectivamente estuvo completamente supeditado a los intereses de Brasil, como estuvo supeditado a los intereses de Venezuela. ¿O acaso no recordamos cuando Maduro, con una simple declaración, hizo sacar a Roncaliolo del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Y el Perú qué soberanía tenía allí? Teníamos un presidente pseudonacionalista, pero en el fondo era una traición a la patria que se estaba cometiendo. Las últimas encuestas hablan que un 87% de la población está de acuerdo con la medida de la resolución que emitió el juez Richard Concepción Carhuancho. Eso es muy importante porque hay una percepción de la población que tenemos que luchar frontalmente contra la corrupción y la sanción tiene que llegar. Esto es una medida preventiva para cautelar el debido proceso judicial ante el peligro o riesgo de fuga, pero todavía está pendiente la sentencia. Y la verdadera expectativa de la población va a ser satisfecha el día que se sancione con una pena efectiva de cárcel por los delitos que se ha cometido. Eso no está en cuestión. Las agendas es contundente la información con la relación que tiene con los diferentes depósitos y el movimiento de dinero que han tenido dentro del manejo del partido y también, evidentemente, que ha servido para beneficiar posteriormente a estas empresas que financiaban campañas. El modus operandi era entregar dinero antes de la campaña para después ganar licitaciones. Eso es evidente. Pero si bien falta la sentencia, antes de la sentencia tiene que haber acusación fiscal. Definitivamente. Y lo que va a ocurrir antes más bien es la resolución a la apelación. Eso es lo que viene en el futuro inmediato. Que todavía además, no lo han presentado además, ¿no? Era entre hoy y mañana. Han anunciado que lo van a hacer en 6 a 9 días o algo así. O sea, un privilegio inusitado que ningún peruano lo tiene. Cuando vemos que hay militares que están procesados por temas que ocurrieron hace 30 años y que todavía están en primera instancia, ¿cómo es que en 6 días van a apelar tan rápido? Y yo pregunto, ¿cómo es que el señor Duberley Rodríguez está señalando que los jueces votan leyendo los periódicos, que primero preguntan lo que dice Berkemeyer y Chicho Mome y en función de eso los jueces fallan porque aquí los jueces son melindrosos, son carceleros? Ya ha dicho que los jueces peruanos son carceleros, o sea, casi una imputación directa a Richard Concepción Carhuancho, carcelero le ha dicho. Y es el presidente del Poder Judicial que ya había dicho que esos $3 millones no eran delito, ¿no? Que era un aporte de campaña, si todos los partidos lo reciben, no pasa nada. Todo eso lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema Peruana. Fue bien criticado también, ¿ah? ¿Cómo? Fue bien criticado cuando... Claro, y pero cuando ahora habló sobre las pero sigue hablando. Y las sigue hablando, ya le dijo carcelero al juez. Entonces, la verdad es que estamos ante un Poder Judicial bien complicado. Y la sala que va a ver este tema, ya por ser jueces de mayor trayectoria, cuidan más su trabajo, olisquean más la política, ven periódicos, etcétera, probablemente esté presionada por el propio presidente del Poder Judicial, porque es evidente que ahí no hay imparcialidad. Vamos a escuchar al abogado de la señora Nadine Heredia, el señor Otárola. Yo quiero concluir expresando la absoluta confianza que tenemos en los jueces superiores, porque han demostrado a favor o en contra de nosotros. Ellos han fallado a favor y en contra de nosotros. Han demostrado conocimiento, independencia y imparcialidad en un proceso que a ojos vista y a criterio, lo repito, no te gusta a gusto, pero todos los abogados penalistas de cierto prestigio, de muy alto, que los que han escrito libros han opinado en contra de esta resolución del juez, ¿no? Entonces la doctrina está absolutamente cerrada y además la opinión pública enterada
también está viendo de qué manera la justicia es distinta para todos en el país, cuando lo único que reclamamos es que sea igual para todos. Bueno, muchas gracias. Nadie debe estar bien en una situación parecida de ánimo, ¿no? Pero he encontrado al presidente Humala lo que he definido como una actitud espartana. Él es muy austero. No ha pedido nada especial. Pero ¿cómo es el lugar está en el que lo llegando con tienen? dignidad a esta prisión injusta. Bueno, el lugar es un lugar pequeño, asignado con espacios muy pequeños, repito. ¿Podría describir cómo es el espacio? Tiene una habitación y una pequeña sala muy pequeña al costado, y punto, y un baño, ¿no? Así que ¿Y eso no contrasta con lo que tiene el expresidente Fujimori, que dicen que tiene como un departamento grande con jardín para hacer horticultura? No conozco el lugar en el que está el señor cerca Fujimori. donde está el Me parece que están Fujimori relativamente cerca, pero se está evitando que se crucen las visitas. Pero o que usted no coincidan. vio el espacio del... Me precisan que es el abogado del señor Ollanta Humala. Y también el señor Espinosa, ¿no es cierto? Y de la señora Daniela Heredia es el señor Pedraza. Ok. Muy bien. Bueno, Aquí dice el señor Otaro una cosa que hay que aclarar. A ver. Eso de que los abogados principales que hay en el Perú, que comentan en la televisión, han sido unánimes en el sentido de decir que no había los peligro penalistas, procesal, ¿no? etcétera. Apenas en realidad no son juristas, son abogados. El jurista es el teórico, el que analiza las cosas filosóficamente desde el punto de vista del derecho. Estos son abogados que todos ellos tienen patrocinados, que tienen proceso de lavado de activos. Entonces, lo que están hablando es lo que le conviene a sus clientes y a sus billeteras, en realidad. Como una Así que jurisprudencia. vienen a contarnos el cuento de que el peligro procesal. Ahí mismo Nakazaki, diciendo, no, aquí solamente el peligro procesal. Está bien, pero el peligro procesal está asociado también a la posibilidad de una pena muy alta. Y cuando las penas que se van a reclamar son altas, eso genera la posibilidad de que la persona pretende rehuir, cosa que no ocurriría si las penas fuesen menores. Y que la gente puede estar calculando, bueno, si son 4 años, puedo jugármela y me quedo. Pero si te están diciendo que vas a tener 15 años... escapas con todo. Ese tipo de disquisiciones las han estudiado en el derecho penal y son las que determinan que para casos de delitos graves se detenga a la persona antes de condenarla, porque si no, nunca se podría detener a un asesino serial que lo captas y lo capturas matando, pues tienes que decir, sigue siendo usted inocente hasta que no tenga una sentencia, ¿no es cierto? Aunque lo hayas visto, aunque tengas pruebas. ¿Por qué es que se le detiene? Porque existe justamente la proyección de que la imputación va a merecer una pena grande. Y por eso es que se le detiene desde ese momento. Así que aquí las cosas han sido así. La posibilidad de una fuga podía darse, pero el tema de fondo es que ellos van a ser imputados de delitos graves. Y eso puede generar en ellos justamente el retraerse de la aplicación de la justicia. Muy bien. Vamos a escuchar también a la señora Cintia Montes, que fue asesora de prensa y que ha estado de alguna manera durante estos días también dirigiendo o viendo qué es lo que hacían algunos simpatizantes del nacionalismo, ¿no? Durante los traslados del señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. Obviamente lo agradezco, pero tengo mis dudas de que haya sido desinteresado y altruista porque está en el margen. Una pregunta, ¿y usted Pero, a ver, sí, pero para responder tu pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo mis dudas? Porque el congresista Fujimori ha ingresado un día antes con 2 bolsas y con las iniciales del expresidente. Entonces, sobre eso, en realidad, es un tema para mí que puede pasar desapercibido. Pero yo principalmente me preocupo porque la mayoría de personas pueden saber a raíz de su escrito, a raíz de sus comentarios, porque finalmente no ha sido el expresidente el que ha hecho conocer la información, sino el propio congresista Fujimori. Yo creo que en todo caso lo que sí ha hecho él es agradecer al INPE por todas las atenciones que le han dado, no solamente en el momento en el que es llevado a Palacio de Justicia, sino aquí. En efecto, las condiciones que él tiene en este momento son normales, desde algún punto de vista franciscanas, pero tampoco no es, tiene lo necesario y está tranquilo con eso, ¿no? Como él dijo que le dio una frazada, le dio una casada. Claro, entiendo que sí, en realidad no hemos tenido mucho tiempo de hablar de cosas mundanas, ¿no? Pero... Está muy bien. Bueno, yo creo que este es el primer capítulo de señor Kenji con señor Humala. No le demos mucha cuerda porque definitivamente lo que no le está damos aprovechando bola, es los tabloides, está aprovechando los medios de comunicación Pero porque dígame se si no le apellida parece, Fujimori. pero dígame si no le parece noticioso
O sea, el hecho solamente de que vaya a visitar a su padre y de pronto decide también a ver al señor Humala. O sea, hasta el propio Humala y los abogados se sorprendieron. El doctor Espinosa, que estuvo también en la mañana en América Televisión, dice que el día viernes se sorprendieron, no saben cómo reaccionar de pronto ver al congresista Kenji Fujimori. Entonces, eso es noticioso, no podemos decir que no, lo es. Es noticioso, ahora, si lleva después a cenar, luego a jugar Play, luego a leer, luego a jugar Monopoly, ya no, pues, ¿no? Pero digamos, los primeros días, ¿cómo no va a ser noticioso? Es algo impactante. Es noticioso, y no podemos luego... negar, además, que el primero que lanzó un tuit, además del expresidente García, ¿no es cierto?, la presidenta del Congreso, él fue uno de los primeros que tuiteó, apenas fue el traslado, ¿no es cierto?, al Fondo Barbadillo, él fue el primero que habló sobre las hijas y que lamentó mucho lo que está sucediendo. Y luego su hermana, Keiko Fujimori, lanzó 3 tuits, ¿no?, el que decía que se hizo justicia, pero lamenta mucho lo que estaba sucediendo. Así que, esta hipótesis de Mario de que de pronto Kenji se reúne con el señor Ollantumala, y Keiko Fujimori va a visitar a su padre, de cuando en vez. Y al costadito este señor Ollantumala. Así que vamos a ver qué pasa. Es noticioso, es interesante para la prensa porque se apellida Fujimori, definitivamente. Pero claro. Con todo respeto, si usted va a visitar al señor Ollantumala no sería tan noticioso, ¿no es cierto? Pero ahí hay un tema muy importante, el aprovechamiento político. En realidad, en lo personal, pienso que hay un aprovechamiento político para generar una imagen frente a la población. Los actos altruistas, los actos de humanidad, vuelvo a reiterar, se hace en silencio y esa discreción es muy importante para darle validez a ese principio de humanidad de querer compartir algo, por ejemplo, otra vez un plato de comida, una palabra, que es muy importante en una circunstancia tan difícil que debe estar viviendo el señor Humala. Es ahorita, en estos momentos, donde el señor Humala, la señora Heredia, están sintiendo lo que significa ser privados de prisión, ser privados de la libertad, perdón. Y eso, a cualquier ser humano se doblega en la cárcel, eso es algo natural y evidentemente es una circunstancia bastante complicada. Pero aprovecharse políticamente de ello, bien, lo dejamos a la opinión pública. Vamos a ver qué ocurre en los siguientes días con estas visitas. Ahora vamos a la pausa y regresamos con las declaraciones de Marcelo Odebrecht a fiscales en el Brasil que ha recogido La República hoy día. Muy bien, hoy día el diario La República, al igual que ya lo hizo la semana pasada, la revista Caretas y también IDL Reporteros, presenta lo que Marcelo Odebrecht dijo en Brasil a las autoridades peruanas. Hay una transcripción que está desde hace varias semanas siendo difundida. El señor Marcelo Odebrecht dijo que la constructora brasileña financió también a otros candidatos en las elecciones del 2011, que era algo que hacía normalmente la empresa y en diferentes países, con los candidatos que tenían la posibilidad de ganar. Bueno, eso fue lo que le dijo a los fiscales peruanos y este medio de comunicación, el diario La República, el fiscal Germán Juárez dice a Toche, habría omitido preguntar sobre los aportes a la señora Keiko Fujimori y al señor Alan García. Y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuesto, ha respondido y él ha negado que haya algún tipo de blindaje a los ex candidatos presidenciales. Vamos a poner primero las declaraciones. Tenemos ahí unas claquetas que hemos hecho. A ver, interlocutor peruano, con respecto a la colaboración para la campaña política a otros partidos, en realidad no puedo decir cuánto fue, para quién fue, pero digo que con seguridad sí apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones y con toda seguridad, a pesar de que no puedo decirle a usted un número y todo, con seguridad apoyamos en esas elecciones del 2011. Debemos de haber apoyado a Keiko, probablemente al candidato del partido de Alan García, también, y como era costumbre, apoyamos a los principales candidatos. Con respecto a la colaboración para la campaña política a otros partidos, Marcelo Odebrecht, en realidad, bueno, eso es lo mismo. ¿No ha repetido? ¿No tienen la otra parte? No. Eso es todo. ¿Sí? Ya. Vamos a ver la segunda parte, ya. ¿En un ratito? Sí, claro, hay un contraste entre con seguridad y debemos, ¿no? Sí. No es ni siquiera... Probablemente. Sí. Ahora, respecto a Ollantumala y Nadine Heredia, también es así un poco dubitativo, ¿no es cierto? Él no dice, sí, nosotros le dimos esto, ¿no? Incluso él cuenta que habló con el señor Barata, el representante, ¿no es cierto?, de Obredo aquí en el Perú, y que el señor Barata le dijo, no, pero mira acá, en realidad, yo creo que va a ganar Keiko Fujimori, y entonces no sé, le dice a Odebrecht, yo tengo acá la orden
que está dando, ¿no es cierto?, el partido de Lula. Así que tú apóyalos, mira tú, porque si puede haber represalias, no sé, evalúalo, pero yo tengo acá la orden de que hay que apoyar a estos candidatos respecto a Ollantumala, ¿no? Y luego ya el señor Barata es el que da el detalle sobre en qué circunstancias le dio el dinero a la señora Heredia. Eso del señor Barata está justamente en la segunda parte que subiremos. Porque él dice eso. Sí. Pregúntenle a Barata, él es el que sabe los detalles. O sea, él no manejó directamente el tema. Pero hay que decirlo primero, lo siguiente, ¿quién es el interlocutor peruano? Porque ahí dice interlocutor peruano. ¿Por qué no ponen su nombre? Ahí habían 3 fiscales y 2 abogados. Sí. Y a los 3 fiscales, en el señor Peña Cabrera, el señor Juárez Atoche y el tercer fiscal que no recuerdo su apellido. Y los 2 abogados eran los abogados del señor Ollantumala. O sea, el señor Pedraza y el otro abogado. ¿Quién hizo la pregunta? La hizo el señor Pedraza, con toda seguridad. Lo que ellos fueron allá con la consigna de ver cómo envolvían a otros, que es lo que está haciendo La República, que es un diario humalista, en el sentido de que vamos al otro, dejemos de hablar de Humala, hablemos de Alan, hablemos de Keiko, porque ahí está la responsabilidad, y atacar a los fiscales. En realidad esa es una pregunta que está fuera del campo de una colaboración, porque el tipo está contestando con un probablemente, sí, debemos haber dado, no lo sé, pregúntenle a Barata. O sea, no es una declaración en regla en la que dice, sí, dimos tanto, ordené que se hiciera tanto, como sí se hizo en el caso de Ollantumala, en donde el mismo Odebrecht dice, recibí la llamada del señor Palocchi, que era el brasileño que estaba ligado y que por un tema geopolítico nos interesa apoyar al señor Ollantumala. Y entonces dice que Barata le dijo, no, pero tengo dudas, el empresariado no lo quiere, mejor es Keiko, que no sé cuánto, sino que no, apoya al señor Ollantumala. Y le dieron los 3 palos al señor Ollantumala, por orden del señor Odebrecht. En los otros casos probablemente Barata haya tenido mayor libertad de poder decidir. Pero es claro de que si se hace una referencia así de que debemos haber apoyado, siempre lo hacíamos, y con los principales candidatos, y en el caso nuestro menciona, debemos probablemente haber apoyado al candidato Alan García. Para comenzar no tuvimos candidato, sino candidata, y solamente duró 2 semanas, o sea, en realidad no tuvimos candidatura en las elecciones del 2006. Entonces, así que haya apoyado, no hay manera, porque no hubo candidatura. Y lo cierto es que es una suposición que él hace dentro de un ámbito de conversación inducido por el abogado de Humala. No es una colaboración en la que él está dando datos. Vamos a escuchar la segunda parte, a leer la segunda parte de su declaración. A ver, dice, ¿usted sabe si otro candidato también fue financiado, fue apoyado financieramente por Odebrecht en el 2011? Marcelo Odebrecht. Por supuesto. Creo que, mire bien, incluso le recomendé a Barata pero en todo país en que actuábamos de una manera más fuerte, nosotros éramos llamados y había una expectativa de que apoyáramos. Era un hábito que apoyáramos a los principales candidatos. Ahí salta el texto, quiere decir que han retirado una parte. Si no hubiera habido el pedido del PT, el Partido de los Trabajadores, tal vez en el caso de Ollantumala no se hubiera dado ese apoyo. Mi director de allá no se hubiera acercado, pero con seguridad estoy seguro de que hubo apoyo a los otros candidatos. Esta vez sí la pregunta es de un entrevistador brasileño, no es de uno de los fiscales o abogados peruanos que fueron para allá. Muy bien. Ahora, el problema está en que las autoridades peruanas, al parecer, y espero que solo temporalmente, han perdido la posibilidad de que Barata les dé los detalles de esos temas. Porque Barata ha dicho que ya no va más en el tema de la colaboración eficaz aquí en el Perú, porque otro fiscal ya le ha abierto un proceso como consecuencia de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera en donde aparece Barata con unos dineros no explicados. Entonces, eso se tiene que reconstruir, y eso sí es responsabilidad del Ministerio Público peruano. No podemos tener ese desorden, esa descoordinación. Tiene que haber un mando centralizado, y también en el Poder Judicial, de todo lo que es lavallato. No puede haber una investigación de un fiscal acá, de otro allá, y que cada uno lleve su propia velocidad. Tiene que unificar, como hicieron en Brasil, que todo se hizo bajo un solo mando, con una sola estrategia. Entonces, hay que hacer que Barata nuevamente se acoja a la colaboración eficaz aquí en el país para que dé los detalles. Y en todo caso, otra pregunta que ya tiene meses y que no se responde es: ¿qué declaró ya Barata
con relación al Perú ante autoridades brasileñas. Eso tampoco se sabe. Y eso se dijo que se iba a levantar la moratoria el 1 de junio, ha pasado ya más de un mes y hasta ahora no se levanta la moratoria de esa declaración en donde sí se hace mención a distintos países. ¿Usted ha dicho que es traición a la patria este aporte de Odebrecht a la campaña de Ollantumala? Claro, acabo de decirlo hace 2 minutos. Se lo pregunto porque acá un tuitero me dice, por favor pregúntale al congresista Mulder si también sería una traición a la patria si Odebrecht habría aportado a la campaña del partido aprista. Si hubiese recibido el partido aprista un dinero oculto, secreto, de parte de una entidad extranjera, sería traición a la patria, por supuesto. Aquí lo que, además, viola la ley. La ley dice que tú no puedes recibir dinero de fuente extranjera, salvo para materia educativa y declarándolo. Nosotros en una oportunidad recibimos una donación de fotocopiadoras que nos hizo el Partido Comunista Chino y me la pasé por todas partes diciendo acá está el aporte, acá está el monto, ha ingresado por aduana, etcétera, 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 y lo destinamos con fiscal y con contraloría para que se viera a dónde estaban ese tipo de cosas. Así se hace. Pero si yo voy a recibir una plata por lo bajo de un gobierno extranjero y mañana soy presidente, ese gobierno extranjero me va a decir, oye, yo te he dado plata, así que hazme tal cosa, porque si no te reviento. Imagínate el escándalo que sería que un presidente diga, acá está la prueba de que yo le di plata a este otro. Entonces se convierte en, ya no tiene soberanía ese presidente peruano, como le pasó a Ollantumala, lo acabo de decir, con Venezuela y con Brasil. ¿Qué piensas sobre eso? Yo parto de la última parte del texto, donde dice que está seguro de haber financiado a otros candidatos. Para mí eso es importante para que se inicie un proceso de investigación más detallado. Entiendo bien que los financiamientos de campaña son complejos para estudiar en la Fiscalía, para investigar en la Fiscalía, porque ¿cómo saber bajo qué modalidad, si se entregó el dinero en efectivo, fue por una cuenta bancaria a través de un tercero, cuál fue el mecanismo para entregar el dinero? Definitivamente a mí me deja muy preocupado esa frase porque eso significaría que sí se ha financiado campaña de los otros candidatos potenciales. Ahora, en la lógica rentista que tienen muchos empresarios que financian campañas, evidentemente van a financiar a los que están en los primeros lugares de la percepción. No creo que tengan una bolita mágica los de Odebrecht y supieran con antelación que iba a ganar Ollantumala el partido, las elecciones. Lo concreto es que esa discrecionalidad que también tiene el señor Barata y el señor Marcelo Odebrecht para entregar información que puedo hacer la percepción que tal vez entrega información que le conviene y no le conviene, me deja preocupado, porque debería ser el punto de partida para hacer una investigación más exhaustiva. Definitivamente que ha habido financiamientos en campaña. Yo no me creo eso de que en el fujimorismo se ha financiado con cócteles que recolectaban $600,000, $1 millón después de un cóctel. Es mucho dinero de por medio, que en una noche se pueda generar esa cantidad de fondos. Solucionaríamos todos los problemas de todos los partidos políticos, ya no necesitaríamos financiamiento del Estado con ese tipo de financiamiento. Ahí hay mucho que investigar y ahí está la responsabilidad de la Fiscalía para poder llegar a determinar si es que hubo o no ese financiamiento. Pero el señor Marcelo Odebrecht está diciendo que con seguridad sí se ha financiado. Ese es un indicio realmente grave. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el fiscal de la Nación, que obviamente estas digamos, insinuaciones de algunos medios de comunicación lo han perturbado. ¿Qué es lo que dice? Se señala que se trataría de alguna manera de no involucrar a Keiko Fujimori y Alan García en las investigaciones que realizan también fiscalías. No hay ese tipo, digamos, de interés en proteger a alguien, a ninguna persona. Sin embargo, los fiscales no preguntaron o ahondaron más en el tema cuando Barata dio algunas señales más cuando Marcelo Odebrecht dio más referencias. Le repito lo que dije hace poco, ¿no? Se hizo la cooperación para que declarara sobre un tema determinado. Y sobre ese tema se preguntó. Sobre ese tema solamente se podía preguntar porque no había otro tema, digamos, en la petición. De manera que ahí no es que, como sucede acá en el Perú, en un testigo se le pregunta sobre todo, allá en la cooperación es distinto, ¿no? Y eso se explicaba. El Ministerio Público negó parte de la información que fue revelada por Gustavo Gorriti en torno a las declaraciones de Marcelo Odebrecht. Yo sobre ese tema prefiero no opinar ahora. En todo caso, la Fiscalía porque genera sospecha de todo. Sí, pero yo no vino sobre algunas especulaciones. No son especulaciones, finalmente se ha dado a conocer que el señor Odebrecht sí declaró en estos casos de Keiko Fujimori. En otro momento le voy a ¿Respalda el trabajo de fiscal jamás parece entonces, doctor? Yo respaldo el trabajo de todos los fiscales cuando hacen bien sus cosas. Está haciendo bien. Muchas gracias. Bueno, las declaraciones entonces del doctor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, quien... Se le notó bastante cómodo, ¿no es cierto? Al fiscal de la Nación que estén insinuando que ahí ha habido algún tipo de ocultamiento o que han escapado a su función, ¿no es cierto? Los fiscales al no hacer las preguntas. ¿Qué dice el congresista Arce? Porque acá el fiscal de la Nación está diciendo que no es como aquí en el Perú,
Allá tenemos que preguntarle sobre este tema y por eso incidimos en ese tema. Hay que respetar los procedimientos para no generar problemas en esa relación y en ese acuerdo que tenía la Fiscalía del Brasil y la Fiscalía peruana. Pero esos indicios le debe motivar a la Fiscalía de la Nación para iniciar procesos de investigación inmediatamente. Porque vuelvo a reiterar, no creo que hayan financiado solo a Ollanta Humala. Estaba esa vez cuando, entre comillas, recibe el dinero en el 4º lugar, en el 5º lugar de la percepción de los candidatos preferentes para ganar las elecciones. Siempre estas empresas, si bien había un interés geopolítico, como menciona el congresista Mulder, estas empresas en realidad lo que buscaban era negocios, financiar campañas para que después ganen licitaciones, y las grandes licitaciones de las grandes obras. Y ahí está el problema mayor que tienen ahora el señor Humala y la señora Heredia, porque si bien es cierto hay un hecho de lavado de activos, pero hay una conexión con las obras que se han ganado durante la gestión, que ha habido direccionamiento, que ha habido favorecimiento, inclusive se ha incrementado los montos de la licitación. A ver, ¿se debe investigar? Claro que se debe investigar. De hecho, ya se está investigando. El partido aprista está sometido a un proceso de lavado de activos. Y esa fue una denuncia que presentó el señor Daniel Augataz, de un párrafo, en la que decía, de acuerdo a informaciones periodísticas, se ha detenido al señor Oropesa, su mamá es aprista, y además en la campaña electoral se han gastado, ponía la cifra que le daba la gana, etcétera. Y con solo eso, una fiscal ha abierto un proceso de lavado de activos. Y se está investigando, a pesar de que la OMPE estableció de que las cuentas que se habían presentado de la campaña del 2016 estaban correctas, y las del 2011 no hubo pues cuentas que presentar, si no tuvimos candidatura presidencial. No había posibilidad de presentar una rendición de cuentas unificada. Cada parlamentario tuvo que presentar su rendición de cuentas porque solamente tuvimos candidatura parlamentaria. ¿Y se debería tomar en cuenta esas declaraciones, señor Oderet, para esta investigación que se está haciendo por lavado de activos? Claro, pero sin duda la van a tomar en cuenta, y de hecho la han incorporado a esa investigación. O sea, investigaciones hay. Lo que tiene que haber es una definición mucho más clara de declaraciones como esa. O sea, no puede una persona venir a decir, probablemente, ya veremos, seguro que sí, que no sé cuánto. Tú tienes que hacer declaraciones precisas. No puedes hacer imputaciones irresponsables como esa. Entonces, tendrá que programarse una nueva visita de los fiscales a donde el señor Odebrecht para que diga todo lo que sabe. Y si el señor Odebrecht los manda a paseo y le dice vayan donde Barata, entonces tendrán que reconstruir con Barata la posibilidad de una colaboración a través de fiscales brasileños para que conteste sobre el tema peruano, y que eso lo beneficie dentro del ámbito procesal brasileño, porque ya hemos visto que dentro del ámbito procesal peruano no va a obtener absolutamente nada, porque además nunca va a estar aquí en el Perú, no creo que vaya a regresar algún día. De manera que se tiene que reconstruir la posibilidad de que los brasileños hablen, porque si ellos no hablan, ¿cómo se va a saber los detalles de las cuentas, de las personas que trajeron el dinero? Que como sí se sabe con el caso del señor Toledo y el señor Ollanta Humala, que se dieron esas informaciones ante fiscales brasileños. Y entonces la pregunta es, ¿por qué ante fiscales brasileños mencionaron esos dos casos y mencionaron el caso del señor Martinelli de Panamá? Han mencionado que aportaron en la campaña de Santos en Colombia, el caso de Mauricio Funes en El Salvador. Han mencionado como a 6 presidentes en América Latina. ¿Por qué razón habrían ocultado a otros presidentes? Entonces eso es lo que tendría que dilucidarse, ¿no es cierto? Pero ese es uno de los principales cuestionamientos, esta discrecionalidad para administrar la información. Ahí es la Fiscalía donde tiene que hacer todo un análisis y abocarse a los temas que nos corresponden. No, pero ellos manejan no tienen discrecionalidad. A ellos no les preguntan, diga usted a ver qué cuenta, qué sabe, y de su memoria van a decir. A ellos les presentan los papeles que ya tienen, que vienen de Suiza y de la Oficina de Operaciones Estructuradas que ya han estudiado, y le preguntan, este dinero con esta sigla, ¿a qué corresponde? Segunda línea, este dinero, ¿a qué? Tiene que decir cada una de las cosas que está ahí, no pueden dejar ninguna en blanco. O sea, no hay discrecionalidad. Si estuviese anotado, ya se sabría. Como no está anotado, no se sabe. Y ahora la pregunta es, ¿no está anotado porque no pagaron o no está anotado porque tendrán algún otro lugar en donde lo anotaron? Ese es todo el tema. Ahí hay un problema de la forma como ellos manejaban a través de esta sección de división de operaciones estructuradas que tenían en esa empresa, donde manejaban el dinero para poder financiar campañas políticas. Usted lo ha mencionado, son diferentes países donde están involucrados los últimos gobiernos, pero definitivamente de que ha habido financiamiento de campaña de estas empresas, lo ha habido. La gran tarea es que la Fiscalía pueda ayudar a elucidar cómo los financiaron, quiénes fueron los responsables que recibieron esos dineros, y lo más grave,
¿Bajo qué condiciones? Porque después han ganado licitaciones y eso sí se puede determinar porque definitivamente se conoce las obras que han desarrollado, no solamente Odebrecht, sino también OAS y todo el paquete de empresas involucradas en la bahía. Y me están preguntando acá las tuteros que el día jueves, cuando estábamos escuchando la larga sustentación del juez Richard Concepción sobre por qué habría que darle prisión preventiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia, hablaba mucho sobre las agendas. Y hay una relación de la señora Verónica Mendoza con las agendas. Y cada vez que mencionaba agendas a través del Twitter decía, Verónica Mendoza tendrá que responder sobre el tema de las agendas, porque las agendas son reales, son de la señora Heredia, son parte de la investigación, y la señora Verónica Mendoza en algún momento dijo, bueno, si escribí en las agendas, ya no me acuerdo, fue hace mucho tiempo, pero sí había algún tipo de vinculación, y estamos hablando además de esta ONG Prodin. Son las agendas de Nadine Heredia. Ella es la responsable del manejo de esas agendas. Se ha creado toda una leyenda, se ha abierto un proceso de investigación a Nadine Heredia. Verónica Mendoza no está siendo investigada, ella fue invitada como testigo, como nos puede invitar a cualquiera de nosotros la Fiscalía para que contribuyamos. No, a nosotros con no, porque no formamos parte de la campaña ni tampoco fuimos amigos de Nadine Heredia, entonces a ella sí, digamos, diferente, de investigación fiscal nos puede invitar a cualquier persona, a cualquier ciudadano que considere que tiene cierto relacionamiento, que tiene información que pueda ayudar a dilucidar o esclarecer este tipo de denuncias. Se ha generado con el hecho de la participación política de Verónica Mendoza toda una leyenda negra donde inclusive la asocian como si fuera parte de este proceso. Esas agendas son de Nadine Heredia. Nadine Heredia ha escrito esos montos de esas transferencias que corresponden exactamente a los depósitos bancarios. Hay un número de Verónica Mendoza no tiene bueno, pero eso es lo que iba a decir. Primero, Verónica Mendoza era asistente de Nadine Heredia. Sí. Y como era su asistente, la puso en la candidatura y salió elegida. Pero era su asistente. Viajaba con ella y viajó varias veces con ella a Venezuela. La anotación que ella ha hecho, y hay un informe pericial sobre ese tema que hizo Verónica Mendoza, es sobre una cuenta bancaria. Ahí está anotada justamente la cuenta bancaria en donde iba a venir la plata de CaixaMac, que era la empresa venezolana Bamba, para que ese depósito se registrara en esa cuenta, supuestamente a nombre del partido, y nunca se registró. De manera que sí hay una participación activa y con conocimiento de Verónica Mendoza en ese tema. Ahora, que después se haya peleado con Nadine Heredia y trate de despercudirse de esa responsabilidad, bueno, los hechos son los hechos y su letra está allí. Así que, ¿qué otra letra ha habido en esas agendas? Una sola otra letra adicional, la del propio Ollanta Humala. El resto y eran personas de absoluta confianza que ni siquiera podían escribir en la agenda tan personal de la señora Nadine Heredia, salvo la señora Verónica Mendoza. Verónica Mendoza no fue asistente de Nadine Heredia. Ella era parte de la organización política, tenía el cargo de Relaciones Internacionales, y usted sabe bien, en el partido político, en el Partido Aprista, también hay una persona responsable de las relaciones internacionales, es parte de un proceso de ir fortaleciendo la posición política, y en ese proceso se tenía que generar fondos. ¿Y cómo se generaba fondos? Haciendo actividades. Y ahí se tuvo esa información de ese dato de una cuenta, pero no tiene nada que ver con Venezuela. Pero es un dato es otra cosa, el tema de CaixaMac, es otra cosa. No es otra cosa, porque recuerdas tú que el señor Raigada, que después fue nombrado embajador del Perú en Caracas, dijo que esa cuenta fue la que Verónica Mendoza le mandó a él para que la difundiera en Venezuela y que allí se hicieran los aportes supuestamente para el partido nacionalista. O sea, está la cadena completa. Eso hay que preguntarle al señor Raigada, él mismo lo ha dicho en varias ocasiones. Era para generar aportes de Venezuela. De Venezuela. De diferentes lugares. Si tú eres responsable de relaciones internacionales, te relacionas con Venezuela, con diferentes Pero uno no países. le pide plata a afuera, perdóname, pero está totalmente prohibido pedirle plata a los extranjeros para que te financien tu campaña. Tierra y Libertad, señor Mulder. ¿También hicieron con plata extranjera? No, por supuesto, generábamos fondos, yo vivía en Europa y mandábamos dinero a Tierra y Libertad para poder, fondos mínimos, generábamos con actividades artísticas que desarrollábamos en el extranjero. Debe estar declarado en las cuentas. Sale como el comité impulsor que existía allá en Europa para poder... Eso tiene que ser más claro, pues, para no tener problemas. Claro. Pero ¿cómo tiene que ser más claro? Digo yo, nombre, apellido de cada aportante. En el Congreso, pues, los aportes, los famosos aportes. Y si hasta que eso no se aclare, cada 5 años vamos a estar en que quién dio plata, por qué, dónde... Por eso es importante fortalecer la ley de la reforma electoral para que se transparente esos ingresos económicos, pero que quede claro que Verónica Mendoza no tiene nada que ver con esto de las agendas. ¿Cuándo viene la señora Verónica Mendoza? Desde que fue candidata ya nos chotea, nos mira así de lejos, no quiere venir.
No, con Dígale, el mayor pues, gusto cuando yo se le voy a anime. plantear que venga, por supuesto, para que pueda aclarar también estos temas. No sé, porque nos gustaría Pero escuchar sus que quede opiniones, claro no que solamente es una como en leyenda Twitter. que se trata de Ya asociar aparece a la señora Verónica Keiko Mendoza. Fujimori, que solamente habla por Twitter, por YouTube. Dígale a la señora Verónica Mendoza que venga Hemos acá. estado recorriendo el como Perú. antes, que venía, se sentaba, conversaba, debatía. Ahora, ya, como fue candidata, ya. No, pero con el No sé, mayor me da de la los- impresión. Cambió Con de el liga. mayor de los Primera liga, ya es. Tocaya, por favor, esperamos acá Con el pronto mayor de como los gustos, antes. pero que quede claro que no Listo. tiene absolutamente nada que ver con Gracias. el tema de Nadir. Lo que Guerra fue y los inquietante fue que problemas negase de ese- primero que esa era su letra hasta en una comisión del Congreso, me parece, y que luego terminara en una entrevista en Hildebrand en sus 13 admitiendo la posibilidad, pero en fin, ¿no? Esa transición de la negación absoluta a la admisión relativa hacía recordar otra, pues, ¿no? Claro. Eso era Pero lo de ahí eso se era lo genera inquietante, esta sí. leyenda que tratan de asociarla con un tema estrictamente que le corresponde al Pero señor ¿por qué no se Ollanta somete Humala a una prueba de la zona- pericial? Se puede someter, no hay ningún problema. ¿Ah, sí? Participa activamente. Te van a expulsar del en partido las por haber dicho eso. invitaciones. Otro Ha más. participado Señores, tenemos activamente que ir a en una- las invitaciones que ha hecho la Fiscalía. Está muy Jamás bien. evadido. Como invitada, no como investigada, que es algo muy distinto. Pero que se Testigo. someta a una Muy bien. pericia. Vamos a Vamos a otro una tema. pausa. Sí. Así es. Y una pausa primero. Muy bien, el presidente Kuczynski le concedió una entrevista al Diario del Comercio que fue publicada ayer y en la que dijo varias cosas importantes e interesantes con relación a el diálogo que sostuvo con Keiko Fujimori y utilizó una expresión que ya había utilizado antes, que es la de voltear la página. Él dijo que sentía que con este contacto pues ese proceso se había producido y que se había iniciado un borrón y cuenta nueva luego de reconocer que quizás, me parece que es lo que dice en la entrevista, se dijeron cosas que nunca debieron decirse. Teníamos una claqueta con las declaraciones del presidente. Pero Pablo Kuczynski diría que hemos volteado la página con el diálogo. ¿Algo más? Se empezó afirmando que se dijeron cosas que de repente no se debieron decir y dimos un borrón y cuenta nueva. Eso es. ¿Hay más? No. Bien. ¿Tienen ustedes en efecto? Sí. Sí. Que el presidente sienta que hay que dar vuelta a la hoja en lo que se refiere a las confrontaciones que han habido y que además a partir de un diálogo que es solamente entre dos personas y que tiene que ampliarse, haya este ambiente de distensión y ojalá que también Keiko Fujimori lo sienta igual. Pero que el presidente haya tenido la sinceridad de decirlo de una manera tan clara, yo lo saludo, a mí me parece que es importante. Y eso significa que él no debe prestar tantos oídos a esos talibanes que tiene a su alrededor, ¿no? Terrucos de la palabra que lo que están pidiendo es diciéndole: te están tumbando a tus ministros, te van a desestabilizar, te quieren tumbar a ti, el objetivo es vacar al presidente, ¿no? Y entonces con ese cuentito se consiguen una consultoría en este ministerio, una chambita en este otro ministerio, ¿no? Periodistas reconocidos. También caviares, casi todos ellos. Entonces, mira a mí, yo he dicho que soy pachamama. También, Tú no eres caviar, tú no lo eres anexaron así. ¿Qué va a ser? No Dime, es caviar. Magdalena, No es o sea, caviar. No es caviar, ok. No, ¿qué va a ser? Hay que vivir en San Isidro y ser de ahí. De San Isidro. Ok. Pero entonces, Hay que mudarse, entonces, eso, para a esos sectores que supuestamente son garantes, ¿no? El propio Vargas Llosa, Álvaro, Alvarito ha hecho un análisis. Me tienen que venir un poquito más al Perú para hacer análisis. O sea, se nota que en internet, ven, para ellos estamos en guerra. Aquí esto es una guerra, que se tumban ministros. Pero todo ha sido el tiempo. Nobel el que ha escrito en el país. Sí, pues, Primero por hubo eso. una Me parece- entrevista a Alvarito, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que hay que llamar un poco más al sosiego. Es verdad que muchas veces hemos estado con las lanzas en ristre, es verdad, sí, pero dentro del esquema democrático. Al final, los ministros pasan, los presidentes quedan, los parlamentarios continúan su trabajo y cambia pues un ministro por otro. Creo que sí se va a necesitar un reimpulso para el gobierno, porque yo veo que los empresarios, los que ponen plata, los que quieren invertir en cualquier tipo de temas, incluso pequeños, tienen temor a hacerlo, están viendo que el país está estancado y nadie lo está sacando. Y Pedro Pablo Kuczynski se supone pues, que ha integrado los bancos más importantes del mundo, que ha sido director de muchos de ellos, que tiene fondos de inversión e invierte en lugares en donde hay buenos negocios y para obtener buenas rentas, no puede pasar a la historia pues, como que cuando manejó esto que es un país completo, lo jalaron en economía y pierde plata. No puede pasar así. Tiene que ver la manera de destrabar las cosas y para eso se necesita pues audacia, valentía, ¿no?
Mire, para mí sería importante que el fujimorismo entienda que ya terminó las elecciones, que ya terminó todo este proceso de diferencias que han tenido con el Ejecutivo para voltear la página y ver hacia el futuro en perspectiva de que tienen prácticamente el control del Congreso de la República y del otro lado está el Ejecutivo. Pero ahí yo tengo un cuestionamiento. A mí no me parece saludable que solo se reúna la señora Keiko Fujimori en representación de la oposición política con el señor Kuczynski. Hay un espacio institucionalizado, como es la mesa de concertación, donde podrían participar otras fuerzas políticas. Pero ella no se ha reunido como representante de la oposición, se ha reunido como lideresa de Fuerza Popular con la mayoría del Congreso de la República. Pero la intención es para poder entablar un diálogo, y el diálogo no solamente es entre el fujimorismo y el Partido Peruanos por el Cambio. El diálogo tiene que ser con todas las fuerzas políticas, porque mi percepción es como una especie de ninguneo a las demás fuerzas políticas. Hay problemas en el Cusco, están a un mes de paros. Hay problemas sociales. Nuestra economía está, el propio ministro ha dicho que está entrando a recesión. Está generándose todo un problema en el país. ¿Qué es importante en esas circunstancias? Unir esfuerzos, que todas las fuerzas políticas puedan participar en un diálogo para poder buscar alternativas y de qué manera complementamos el trabajo. Creo que la posición de cada partido político tiene que ser propositiva en aportar ideas, en aportar propuestas y ver de qué manera se conjuncionan. Y también quitarle también esta especie de estigmatización que tiene el Congreso de la República cuando llama a la interpelación de los ministros. La interpelación es un proceso democrático que ayuda justamente a que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sea mucho más estrecho para poder saber cómo se están desenvolviendo los ministerios. ¿Le van a mandar ustedes una carta al señor presidente invitándolo para un diálogo? Podría ser, me parece interesante. Podríamos así fue, digamos, fue la señora Keiko Fujimori la que le pidió al presidente para reunirse, ¿no? Fue así. Ella no estaba representando a la oposición. Ella, como lideresa de Fuerza Popular, le pidió al presidente una reunión. Ella pidió un notario para certificar la participación de esa reunión. Recordemos que la anterior vez solicitó que fuera Cipriani, ahora pidió que sea Bedoya. Bueno, la vez pasada se supone que fue el que sugirió, ¿no? No tuvo la iniciativa. Sí. Él. Pero yo creo que en ese sentido Richard tiene razón. Hay que ampliar el diálogo, hay que institucionalizar, ¿no? La agenda del Parlamento, que mal que bien está más o menos unificada, ponerla en la mesa, la agenda del Ejecutivo, sus prioridades, ponerla en la mesa y empezar a ver por qué lado nosotros ayudamos y por qué lado ellos ayudan. Y eso creo que se ha podido dar. Se ha dado tímidamente cuando le hemos aprobado las facultades extraordinarias, con el voto en contra nuestro y de algunas bancadas que hemos votado en contra, pero el fujimorismo se lo dio. Y después, claro, le han derogado algunos decretos, porque es natural. Pero si se mantiene un nivel de coordinación, ese nivel de coordinación tiene que fructificar. No puede ser solamente una conversación de distensión, tiene que fructificar en leyes, en decisiones políticas, en avances que se tengan que hacer en los principales problemas que tiene el país. Y si eso permite que la economía vuelva a reimpulsarse, que la economía vuelva a crecer, se genere empleo y haya mejor mecanismo de inversión y de desburocratización de la actividad económica, a Dios gracias, estaremos avanzando. Y ya para ir terminando, el presidente está que habla ya del indulto humanitario prácticamente a Alberto Fujimori. ¿Cree usted que sí se va a dar? Depende, eso ya lo decían los médicos, porque un indulto humanitario tiene que ser con una persona que está realmente en un estado catastrófico de salud y que la prisión se lo pone en peligro. ¿Qué dice el congresista Richard Arce? El indulto no va definitivamente, se cumplen 25 años. El médico que está diciendo el presidente. Si hay una circunstancia de indulto humanitario bajo los parámetros que está establecido bajo la ley, lo ha dicho el presidente. Podría dar, pero cada rato. No es este escenario. El escenario actual no, definitivamente no está en las circunstancias para poder indultar, además de la polarización que existe en el país. Él dice, los expertos en temas médicos decidirán. Sí, claro, eso ya no es un tema político. Pero ojo, él está deslindando su responsabilidad. La responsabilidad es del presidente, no es de los médicos. Sí, claro. Los médicos reportan un informe y es la prerrogativa constitucional que tiene el presidente para indultar, pero el indulto no va. Muy bien. Caballeros, muchas gracias. Gracias. Gracias igualmente. Por su asistencia y nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.